Muy bien, vamos con el siguiente tema de la unidad número 4 y este tema se refiere a estadística inferencial. Los temas que vimos sobre medidas de tendencia central y de dispersión se refieren a estadística descriptiva y ahorita vamos a entrar con la estadística inferencial. Recordando que la estadística inferencial es entonces aquella que nos permite hacer suposiciones, es decir, inferencias sobre el comportamiento, sobre los valores que toma una determinada población y o nos permite suponer que tal y como se comportó o se comportó la muestra, así también se va a comportar toda la población. En este sentido, pues vamos a entrar primero, pues vamos a ver las pruebas de hipótesis y vamos a ver qué son las pruebas de hipótesis, ya que en la estadística inferencial todo se refiere a realizar pruebas de hipótesis. Sea cual sea la prueba estadística que estemos aplicando, su base es hacia pruebas de hipótesis. Bueno, pues recordando que dentro del método científico, y como lo veíamos en el tema número 1, la estadística descriptiva entra o tiene un papel crucial en el método científico. Entonces vamos a ver qué es una hipótesis. Cuando nosotros queremos resolver un problema o hacer una investigación, lo primero o una de las primeras cosas que tenemos que realizar es plantearnos una hipótesis. En ese sentido, las hipótesis, de acuerdo al método científico, es una suposición o una afirmación sobre algo que nosotros queremos estudiar y ese algo, más bien, y esa suposición o afirmación está susceptible o debe ser comprobada. ¿De acuerdo? Así, en la estadística definimos que una hipótesis estadística es una afirmación sobre los parámetros de un modelo o también puede ser una conjetura sobre los valores que tomará una variable o ciertas variables, ¿de acuerdo? Y bueno, esta afirmación y esta conjetura, igualmente que en el método científico, está susceptible a ser comprobada. En el caso de la estadística, la vamos a comprobar con el análisis estadístico, con la prueba estadística que nosotros estamos aplicando. Para que nosotros podamos probar una hipótesis estadística, debemos plantear estas hipótesis. Estas hipótesis se plantean y hay tres posibilidades, ¿sí? Primero debemos conocer que siempre que hagamos una prueba de hipótesis en la estadística, debemos hablar siempre de dos. La hipótesis nula, que la simbolizamos como H0, o la hipótesis alternativa, que le llamamos o que la simbolizamos como HA. Las pruebas de hipótesis en la estadística se refieren exclusivamente a aceptar o rechazar cualquiera de estas dos hipótesis. Y podemos tener tres posibilidades cuando nos planteamos estas hipótesis. Esta que es la primera, cuando tenemos una prueba de hipótesis bilateral. La prueba de hipótesis bilateral se refiere a que tenemos la hipótesis nula, donde me dice las medias o los valores de la variable, etcétera, son iguales, a diferencia de que son distintos, ¿de acuerdo? Uno de otro. No me interesa si es mayor o es menor, simplemente que sea distinto. Cuando este es el caso, tenemos una prueba bilateral. Cuando hablamos de pruebas unilaterales, tenemos dos casos. En ambos, la hipótesis nula es idéntica, es decir, que los valores son iguales, o por un lado tenemos la unilateral, donde decimos que la media 1 o el valor 1 es menor al valor 2, y por el contrario, que el valor 1 es mayor al valor 2. ¿Sí? Entonces tenemos pruebas bilaterales o pruebas unilaterales. Muy bien. ¿Qué es lo que tiene que pasar o el chiste de una prueba de hipótesis es que nosotros comprobemos qué es lo que está pasando? ¿Está pasando esto, este caso o este caso? ¿O este o este caso? ¿Cómo vamos a decidir entre la hipótesis nula y la hipótesis alternativa? A través de cálculos matemáticos. ¿Cuáles son esos cálculos matemáticos o qué es lo que debemos calcular? Pues para poder discernir entre H0 y HA tenemos que calcular algo que se llama estadístico de prueba.
este estadístico de prueba es un número, un valor, ¿de acuerdo? Es un número cualquiera, un valor o número. Y que puede también tomar cualquier nombre, dependiendo de la prueba de hipótesis o del modelo estadístico que nosotros estemos ocupando. Podemos utilizar el estadístico T de Student, ¿sí? El estadístico Z, que viene de la distribución normal estándar, o podemos tener el F de Fisher, ¿de acuerdo? Que son los más comunes. Ya después, en tercer semestre, veremos otros, que es el Tukey, Duncan, Dunet, etc. Pero estos son los más comunes. T de Student, la de la prueba normal Z o F de Fisher. Estos valores, es decir, si yo estoy utilizando la prueba T de Student, pues obviamente mi estadístico de prueba va a ser T de Student y va a tomar un cierto valor y existe una fórmula que me va a permitir calcular este T de Student o calcular este Z o este Fisher, dependiendo de la prueba que yo esté haciendo. Pero el chiste de este valor me va a permitir verificar una zona crítica o una zona de rechazo. Este valor me va a permitir saber si a través de un criterio o a través de compararlo con otro valor voy a poder permitirme rechazar. Entonces, una vez que calculé el estadístico de prueba, necesito tener un criterio de rechazo. Es decir, de acuerdo a la prueba de hipótesis que yo esté realizando, que más adelante vamos a ver esas pruebas de hipótesis, el criterio de rechazo me va a permitir decidir a partir del valor del estadístico de prueba, que lo voy a abreviar así. Este criterio de rechazo me va a permitir decidir a partir del valor del estadístico de prueba cuál hipótesis elegir, ya sea la hipótesis nula o la hipótesis alternativa, ¿sí? Y además, aparte del estadístico, del criterio de rechazo que va a cambiar dependiendo de la prueba que yo esté haciendo, requiero un valor alfa, ¿de acuerdo? Este valor alfa es valor del error, ¿sí? El error que te estás permitiendo no en el experimento, el error que te permites en el análisis estadístico. Y este valor alfa o este error alfa, valor del error, y este error es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando debí aceptarla. Y este error alfa viene porque existen dos tipos de errores, el valor alfa, el error alfa y el error beta, ¿sí? Y el que más se comete es el error alfa. Si yo me estoy permitiendo un cierto porcentaje de error, por ende voy a permitirme un porcentaje de confiabilidad. Y si hablamos de probabilidad, quiere decir que el error más la confiabilidad nos debe de sumar 1, porque no hay valores de probabilidad mayores a 1. Entonces, por ejemplo, si yo estoy utilizando un valor alfa de 0.05, eso quiere decir que me estoy dando un 5% de equivocación o de error en mi estadístico de prueba. Por lo tanto, esos 3 puntitos significan por lo tanto, estoy teniendo un 95% de confiabilidad en mi resultado, ¿sí? Ese es el valor alfa más utilizado.
podemos tener el valor alfa, por ejemplo, de 0.01. Eso quiere decir el 1% de error con el 99% de confiabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los errores más comunes que se pueden permitir en un análisis estadístico. ¿De qué depende utilizar uno u otro? Eso es indistinto, depende del experimentador. Generalmente en los ejercicios que ustedes hagan se les tiene que mencionar qué error alfa o qué alfa están utilizando ustedes. Entonces, resumiendo, para las pruebas de hipótesis necesito un estadístico de prueba, necesito un criterio de rechazo y necesito un valor alfa. Obviamente necesito saber qué tipo de prueba de hipótesis estoy haciendo, ya que existen muchas. ¿Sí? Recordamos que dependiendo de ese tipo de prueba de hipótesis va a ser el estadístico de prueba que voy a calcular. Muy bien. A través del criterio de rechazo y del alfa yo voy a poder tener un estadístico de prueba calculado y un estadístico de prueba que voy a sacar de tablas. Voy a indicar más adelantito y con eso voy a poder hacer mi prueba de hipótesis. Vamos a entrar a la primera prueba de hipótesis que vamos a ver y ahí nos va a quedar más clara esta parte.